hablando las cosas por su nombre, como deben de ser, como deben de ser. Es importante hacernos una pregunta muy sana para nosotros los católicos. Es muy importante hacernos esta pregunta. ¿Quién es o quiénes son los responsables de que esté pasando lo que está pasando en Alemania respecto a la Iglesia Católica? Las herejías que están pronunciando en Alemania respecto a toda esta actividad sexual que quieren modernizar en la Iglesia Católica y eliminar prácticamente los mandamientos. ¿Quién es el responsable? ¿El Vaticano tiene que ver? ¿O es ajeno a lo que el Papa quiere? ¿Quién es el que mueve los hilos en este asunto realmente en la Iglesia Católica? Si todavía los católicos tenemos libertad de pensamiento, cuando pasa una situación u otra, tenemos el derecho de preguntarnos. Preguntas muy sanas que deben de responder a nuestra lógica. Y una de ellas, por ejemplo, es, en realidad, ¿quién es el responsable de lo que está pasando en Alemania? Y digo en Alemania porque ya tienen 2 años o más pues, cometiendo herejías. De alguna u otra manera van en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Pero lo hacen abiertamente al público, incluso en un tono desafiante. El día de hoy te muestro, por ejemplo, al obispo de Alemania, Monseñor Batzin. Aquí lo tienes, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Él ha dicho en una entrevista publicada en su misma diócesis, ¿ya? Él ha dicho que los trabajos del camino sinodal llegaron a su fin con la quinta asamblea. Sin embargo, él cree que están lejos de terminar. Es decir, ellos piensan llevar las tendencias, las prácticas de Alemania, de bendecir uniones del mismo sexo, de darle la comunión a cualquiera, adúlteros o no adúlteros, de admitir mujeres al sacerdocio, pretenden llevarlos a nivel internacional. Estas resoluciones ellos ya las tuvieron en Alemania. O sea, en Alemania ya está aprobado. Pero ellos quieren llevarlo a nivel internacional. Y dicen ellos que se sentirían decepcionados si sus argumentos no son aplicados a la Iglesia Universal. Hasta el día de hoy, ellos dicen que no la afectan a la Iglesia Universal. Sin embargo, ellos quieren que a nivel mundial se aplique lo que ellos están pidiendo, que es más que nada la bendición de parejas del mismo sexo, la comunión a cualquier persona y también, obviamente, la admisión de mujeres al sacerdocio y al diaconado. Hace unos días también la copresidenta de los laicos, del Comité de los Laicos en el Camino Sinodal Alemán, dijo que no estaban de acuerdo en permitir que los obispos tomaran el control y por medio de sus votos se definieran las situaciones en Alemania. Ahora sí están dispuestos, ellos quieren también tener autoridad, peso en la Iglesia Católica para de una forma u otra tener mucha influencia en las decisiones, que también dependa del laico las decisiones en la Iglesia Católica en Alemania que se quieren hacer, que se quiere llevar. Monseñor Batzin también ha dejado bien claro que las bendiciones de las parejas del mismo sexo en su diócesis, como en otros lugares, ya están y van a seguir estando. Y eso es una cosa que a él lo alegra. Y van a seguir estando y por lo tanto va a haber ese servicio. El reto que él se plantea en estos momentos es crear un folleto especial para las parejas que no quieren casarse por la iglesia o que no pueden casarse por la iglesia, ya sea porque están en adulterio, pero que quieran recibir a Dios. Y sobre todo también pedir la bendición a Dios, porque esa es la atención pastoral en la que él se va a centrar, es decir, estos obispos alemanes. Dice también que no nos debemos de olvidar, bueno, eso está aquí apuntado, que no nos debemos de olvidar el sufrimiento tan terrible que están pasando los laicos en Alemania, porque hay laicos también que quieren ser fieles al magisterio, hay laicos que escucharon a San Pablo respecto a la sana doctrina,
Y hay laicos que quieren vivir como Dios nos enseñó, pero los obispos, sus obispos, les impiden que esto suceda y les causan un gran sufrimiento. Podemos ver nos podemos quedar estupefactos al ver cómo el Papa Francisco y el Vaticano permiten que esos obispos se mantengan en su cargo, a pesar de que abiertamente pues promueven las herejías, lo que va contrario a Cristo. Hace unos días un joven que pertenecía o representaba un comité del sínodo alemán de jóvenes decidió abandonar la Iglesia Católica porque según él se sentía frustrado, se sentía triste porque no se cumplían sus expectativas. Sin embargo, él decidió quedarse en la Iglesia alemana para seguir trabajando ahí. Ya no pertenezco a la iglesia, pero quiero que me paguen. En manos de esas personas están los católicos en Alemania. El sufrimiento es brutal porque hay personas que quieren la tradición también, que defienden la tradición, que están con la sana doctrina, pero sus obispos y sus sacerdotes los persiguen, los hacen sufrir. Y por otro lado, hay otros obispos que dicen herejías abiertamente en contra de la iglesia y el Papa Francisco los mantiene en su cargo. Aquí la pregunta que podemos reflexionar o con lo que podemos reflexionar es lo siguiente. ¿Quién es el responsable? Roma, la Santa Sede y el Papa, bueno, dirigidos por el Papa, son responsables de cuidar el depósito de fe, de custodiar lo que recibieron de sus antepasados para que nos lo den a nosotros, para pasarlo a las otras generaciones. Y de confirmar a sus hermanos, es el responsable el Papa, pero parece que no está cumpliendo con su deber. ¿O quién es el responsable? En otros lados, por ejemplo, un sacerdote que es de la misma tridentina y su obispo no le dé permiso, o Roma no le dé permiso, lo pueden suspender y los han suspendido. Y a estos señores obispos, que no hacen más que proclamar herejías, nunca se les ha suspendido. ¿Por qué? ¿Por qué tanta agilidad para destituir a quienes respetan lo que la iglesia siempre nos enseñó? ¿Y por qué tanta lentitud en solucionar a los problemas que están causando disturbio, confusión y, claro, una pérdida de almas increíble en la Iglesia Católica? ¿Cómo es posible que hemos llegado del Concilio de Trento, que permitía e impulsaba el misal de San Pío V, o el misal antiguo, o el misal de la iglesia? ¿Y cómo hemos llegado a este momento en el que el misal moderno o las autoridades modernas han literal prohibido lo que San Pío V declaraba como santo? Nos puede surgir otra pregunta. ¿Es la misma iglesia? ¿O sin que nos hayamos dado cuenta, nos la arrebataron? Se contesten en los comentarios. Por favor, dejen su opinión.